Que tal? Moi boas e moi benvidos unha semana máis a Orixe e Calidade. O viñedo está en parada vexetativa, pero a denominación de orixe Rías Baixas continúa estando de actualidade. Repasaremos todas as novas durante o que dure o programa, así que non marchen. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Aquí tes a eficacia que necesitas. Cepo pasta fresca a base de fariñas e aceites de moita atracción e apetencia para os roedores. Non lle afecta o contacto coa auga nin a humidade, deseñado para sitios que poidan estropear outro tipo de cebos. É moi superior ao resto de raticidas do mercado, nova gama, máis eficaz e máis segura, de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Compra o cebo intelixente, elimínaos se ti queres, distribuído por Soaga. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Nielsen Company presentou esta semana o seu informe sobre o mercado dos viños de Rías Baixas ante profesionais do sector. Fixo na sede do Consello Regulador e o documento certifica o peso que teñen os viños desta DO tanto no canal de alimentación como de hostalería. Rías Baixas continúa a recibir boas novas. A denominación de orixe vese beneficiada polo contexto positivo do viño en España, afianzándose como a sétima das DOs en todo o Estado. Especialmente para Rías Baixas ha sido un año muy positivo en el que le ha permitido afianzarse en la séptima posición de las denominaciones de origen en España, con un crecimiento de cuota, le sitúa con en torno a un 2,9%, y además en vino blanco se sitúa como la segunda, se afianza como segunda denominación de origen por encima de un 10% de participación en el mercado. Es un año muy positivo para el vino en general y para Rías Baixas en particular. Dun mercado español que se sitúa por enriba dun total de 630 millóns de litros de viño, 378 millóns pertencen a caldos con DO. Deles o 3% estaríanse a consumir de Rías Baixas, unha ampla maioría, ademais, na canle da hostalería. Con Rías Baixas tienen mejor participación en hostelería, ¿vale? Por encima del 12%, hablando de vino blanco con denominación de origen, y en alimentación por encima del 8%. En ambos canales estaría creciendo la denominación, ¿vale? Pero quizá más en hostelería, que es un canal más complicado, más atomizado, pero con un comportamiento más positivo a nivel global, el vino con denominación en hostelería frente a alimentación, y además Rías Baixas todavía mejor comportamiento que el promedio. O informe sinala o noroeste xeográfico, Galicia, Asturias e León como o principal mercado para os caldos de Rías Baixas, aínda que o comportamento é positivo en todas as rexións. Por exemplo, a DO ten forza nas áreas metropolitanas de Madrid e Barcelona. Por iso non son alleos ao conflito en Cataluña. De hablar de futuro todavía creo que es muy prematuro, ¿no? Sí que es cierto que para nosotros el área metropolitana de Barcelona, sobre todo, es un gran mercado. Hay muchas bodegas de Rías Baixas que incluso Cataluña y el área metropolitana de Barcelona suponen su principal mercado.
y evidentemente, pues hombre, como el resto de los españoles nos sentimos muy preocupados por esa incertidumbre y esperemos que todo tenga una solución y que todo se encauce correctamente, ¿no? Vuelvo a repetir, sí es un buen mercado, pero creo que todavía es prematuro hacer valoraciones sobre ello, ¿no? Dende o Consello Regulador non ocultan a súa satisfacción por estes datos que atribúen ao contexto xeral e ao bo traballo de viticultores e adegueiros. La categoría de vinos blancos también está creciendo respecto al resto, o por lo menos está creciendo con mayor fortaleza que las otras, que los rosados y que los tintos. Evidentemente eso a nosotros también nos fortalece o nos apoya. El consumidor está demandando, ya no demanda vinos baratos, sino que cada vez está demandando vinos en un segmento de precio, una categoría de precio superior. Eso a nosotros también nos beneficia, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que desde las bodegas y desde los viticultores se siga haciendo ese trabajo minucioso de apuesta por la calidad. O sea, aquí ahora mismo creo que esa es la mayor fortaleza que nosotros tenemos y es la garantía que podemos ofrecerle a los consumidores. No seu informe, Nielsen Company tamén dá claves para o futuro. Reforzar a presenza nas áreas onde é máis débil e captar o público mozo e feminino son cuestións fundamentais para manter este crecemento. Continuar haciéndolo bien, yo creo que al final es complicado, estar haciéndolo bien de manera sostenible es complicado. Lógicamente tiene que mejorar presencia en aquellas áreas, regiones en las que todavía su presencia es limitada y igual que en algunos canales en las que al final lógicamente una cuestión puramente de espacio, es decir, en lineales más pequeños, en regiones en las que no son habituales el consumo de Rías Baixas, tiene un espacio más limitado para tener presencia de botellas de bodegas de Rías Baixas y al final ahí tienes tarea por hacer y lógicamente continuar creciendo y mejorando la imagen que de por sí ya es positiva, mejorar la imagen que tiene Rías Baixas y sobre todo captar a ese nuevo consumidor que se está incorporando en el mercado del vino, tanto joven, incluso el público femenino, el que Rías Baixas sea uno de los, junto con otras denominaciones, que pueda captar mejor ese nuevo consumidor en el mundo del vino. El consumidor en volumen, lógicamente, es un consumidor principalmente, tradicionalmente, hombre, de edad madura. ¿Qué ocurre? Que al final es el consumidor tradicional del vino. Cada vez más se está incorporando el consumidor joven y sobre todo también el público femenino y es el que tenemos que captar porque va a ser al final el consumidor del futuro y el que nos va a hacer crecer. Os datos oficiais xa confirman o que se sospeitaba. A deste 2017 a segunda vendima máis abondosa da historia da denominación de orixe Rías Baixas. Tenemos datos ya de vendimia, la vendimia pues ha sido nuestra segunda cosecha más voluminosa. Estamos hablando de más de 39 millones de kilos de uva, 39.300.000 y pico kilos de uva. Se posiciona justo detrás de la del 2011, que había sido pues de más de 41 millones de kilos. Non é a máis abondosa, pero sí a máis longa en canto a días de traballo. Moitas adegas e viticultores arrincaron a recolección a fines de agosto e non remataron até o mes de outubro. Aparentemente ha sido probablemente la vendimia más larga en cuanto a días de trabajo de toda nuestra historia. Es una vendimia que empezó pues a finales del mes de agosto y que se prolongó prácticamente hasta octubre, o sea que terminó prácticamente como el resto de vendimias, pero también es cierto eso, lo que nos indica es que ha sido una vendimia muy selectiva. El clima, la meteorología nos ha ayudado pues a que la cosecha se haga pues esto con tranquilidad, con pausa, con prudencia, siempre buscando esos parámetros cualitativos, siempre buscando la mejor maduración. Unha calma que agardan se vexa reflectida na calidade do viño desta colleita. Ahora tendremos que esperar un poco pues a que el vino dé la cara para saber o para poder calificar pues lo que va a ser la cosecha que vamos a comercializar, la cosecha del 2017, ¿no? ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones. Cultivos sin malas hierbas, ¿comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Cambados arrinca o mes de novembro cargado de actividades. Ávila será a primeira fin de semana o escenario das quintas xornadas de degustación dos augardentes e licores tradicionais de Galicia que organiza o seu Consello Regulador. Para a seguinte, acollerá a celebración da cata amateur da Ruta do Viño Rías Baixas.
Novembro chega cunha xenda cargada para Cambados. Xa a primeira fin de semana a vila acollera a quinta edición das xornadas de degustación e maridaxe das augardentes e licores tradicionais de Galicia. A cita inclúe unha proposta especial, sacar os alambiques á rúa. Por primera vez vamos a sacar los alambiques a la calle, algo, yo os iba a decir que insólito, porque es prácticamente imposible el mover unos alambiques del sitio donde están censados, pero nos han permitido como algo excepcional el sacarlos, moverlos del sitio donde están, y los vamos a poner en la plaza de Feciñanes el domingo por la tarde, el domingo día 5, por la tarde se podrá ver unha destilación en directo. Isto será o día 5, pero a programación xa arrinca o 4. No Salón José Peña celebrarase unha cata comentada abaixo o título Ao son da augardente. Y vamos a intentar entrar en, como por así decirlo, en la magia y en las entrañas de los aguardientes gallegos. Entonces, hasta ahí puedo llegar, este es como el 1, 2, 3. Va a estar la cata pues llena de sorpresas. Yo espero que la gente tenga interés, le gusten estas sorpresas que están preparadas, aparte de entrar en ese mundo desconocido que hay de los aguardientes, ¿no? Cada año vamos abriendo una nueva fase, tanto de aguardientes como de licores. Este año pues he preparado una nueva visión y una nueva fase de estos productos. Despois será o turno dos show cookings e obradoiros nos que, ademais das augardentes e licores do Consello Regulador, a gran maioría de produtos empregados estarán amparados por diferentes selos de calidade galegos. También tendremos abierto, como siempre, como en años anteriores, un túnel de aguardientes y licores tradicionales, y allí se podrán degustar pues las referencias, los aguardientes y licores elaborados por los 65, alrededor de 65 empresas que están dentro del Consejo Regulador. Contaremos con el cocinero José Manuel Mayón, del espacio gastronómico Remollo, y entre sus ingredientes siempre, ya sabéis que todos los platos están elaborados, tienen como uno de sus componentes los aguardientes y licores. El segundo de los talleres ya se realizará el domingo día 5 a las 13 horas, y ahí contaremos con Mar Wernick, chef del Casino de La Toja, y Fran Castro, chef del Hotel Eurostars La Toja. Tamén o día 4 cúmprese un ano dende que Cambados fora escollida en Palmela, en Portugal, como a Cidade Europea do Viño 2017. Para conmemorar esta data, o Concello prepara un brinde xa pola mañá na Praza do Concello. E o que vamos facer é o sábado pola mañá, diante da Plaza do Concello, ás 11:30, pois un brindis colectivo. Vai a estar aquí a caravana do viño e, bueno, pois vamos a invitar a todo o sector, viticultores, adegueiros, administracións, a todas as veciñas e veciños, bueno, pois para que fagamos aquí un brindis colectivo para conmemorar ese día. Habrá un grupo de música. A seguinte semana será quenda para a Ruta do Viño Rías Baixas. O día 12 conmemórase o Día Europeo do Enoturismo, unha efeméride que celebrarán coa sexta edición da súa cata amateur, tamén no Salón José Peña. Un concurso de cata que celebraremos en Cambados, en el Salón José Peña, para más de 100 personas. Es una actividad gratuita donde todos estos participantes podrán degustar de 5 diferentes vinos Rías Baixas, y posterior a esa cata impartida por José Aragunden comenzará este concurso donde tendrán a ciegas, donde tendrán que acertar pues esos 3 vinos de esos 5 degustados con anterioridad. Este ano a cata concurso incorpora unha novidade e os asistentes poderán gozar dun show cooking en directo. Desde luego que la novedad más llamativa de este concurso de este año es este show cooking, un show cooking que queremos celebrar después de la cata, gracias a la colaboración con Anfaco Cecopesca, en el que un cocinero hará en directo una serie de tapas y platos realizadas con conservas de pescados y mariscos gallegos. Entendemos que esta es poner en valor de nuevo esa enogastronomía desde que la ruta viene trabajando para poner en valor. Todas estas actividades son de carácter gratuito.
Ademais, o día 10, a Ruta do Viño organiza unha viaxe en catamarán cunha cata comentada a bordo. O barco sairá do Grove ás 7:30 da tarde e a actividade ten unha inscripción de 13 euros. Este programa del Día Europeo no arranca solo el 12. Desde la ruta hemos querido hacer otras actividades que comienzan el día 10, ese viernes, día 10 de noviembre, con una combinación a nuestro criterio perfecta, que es mar y vino. Queremos hacer una cata en un catamarán, disfrutando de maravillosas vistas de la Ría de Arosa, también impartida por nuestro sumiller José Aragunden y catando diferentes Rías Baixas. La idea es ofrecer alternativas novedosas, diferenciadoras en torno al enoturismo y animamos a... Será presentado por un licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, que lleva años estudiando cómo la representación del vino y su influencia siempre ha estado presente en las obras del arte desde la antigüedad hasta nuestros días. Nos pareció una actividad muy interesante porque Valladolid es tras Madrid, es la provincia que más nos suele visitar en el mes de julio, por ejemplo, fue la segunda provincia que más nos visitó aquí en Cambados, y irán acompañados de conservas de Cambados, que nos cedió estas conservas para poder maridarlo con este vino de Cigales, estando así combinado siempre el Valladolid con el producto típico de aquí, como son las conservas. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Tempo agora para máis información na sección das breves. Máis de 300 profesionais do sector do viño de Navarra asistiron esta semana ao primeiro túnel do viño que a denominación de orixe Rías Baixas organizou na cidade de Pamplona e que contou coa asistencia do secretario xeral do Consello Regulador, Ramón Huidobro, e Rosa Martínez do Departamento de Marketing. Os profesionais puideron degustar ata 65 marcas pertencentes a 26 adegas da DO. No túnel, ademais, puideronse catar viños dende a nada 2009 a 2016, así como elaboracións especiais como escumosos, viños con barrica e tintos de Rías Baixas. Os asistentes valoraron moi positivamente a excelente calidade dos viños da denominación e amosaron moito interese en coñecer distintos tipos de elaboracións. Como complemento a este túnel do viño, Huidobro e Martínez participaron nun almorzo de traballo cos medios de comunicación locais e aproveitaron o encontro para aprofundar nas características diferenciadoras dos caldos de Rías Baixas. Segundo datos da consultora Nielsen de setembro de 2017, os viños da DO representan o 3,3% no mercado da área norte-centro, que integra a Navarra, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, A Rioxa, Burgos e Palencia. Medraron ademais un 0,2% respecto ao ano anterior. Isto tradúcese en que a denominación de orixe Rías Baixas é a cuarta que máis se consume nesta área. A Consellería do Medio Rural porá en marcha unha campaña divulgativa para fomentar a contratación de seguros agrarios no sector vitivinícola galego. Será a semana do 13 de novembro. Durante eses días celebraránse xornadas informativas dirixidas especificamente aos viticultores en cada unha das 5 denominacións de orixe vitivinícolas da comunidade autónoma, incluindo Rías Baixas. Programáronse nestas datas para non entorpecer os traballos de vendima e para facelas coincidir co prazo para asegurar os terreos, que se prolonga dende outubro a finais de decembro. A campaña foi acordada no Grupo de Traballo da Comisión do Sector do Viño, presidido pola Directora Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.
A diferenza do que se viviu esta campaña nas Rías Baixas, que rematou cunha colleita moi boa tanto en calidade como en cantidade de uva, noutras rexións vitivinícolas o escenario é ben diferente. Os viñedos europeos sufriron forte pedrazo e xeadas en primavera. No mes de abril, viticultores de Borgoña, en Francia, víronse na obriga de usar grandes ventiladores e quentadores para protexer os seus cultivos. Moitos dos viñedos que se salvaron padeceron máis adiante as importantes secas do verán, un problema que están a notar sobre todo na illa de Sicilia, onde a produción foi un terzo máis baixa que o ano pasado. En California, pola súa banda, a vaga de lumes afectou tamén os viñedos, polo que non poderán compensar a escaseza de viño que apareza noutros lugares do mundo. Empresas como Wine Intelligence, unha firma investigadora do mercado e de consultoría, explican que os produtores globais xeralmente elaboran máis viño do que se consume cada ano, un excedente que no 2016 acadou os 2.000 millóns de litros, segundo datos da Organización Internacional da Viña e o Viño. Por iso advirten que os problemas de algunhas zonas como Italia, Francia e España poden repercutir neste superávit e a aparecer a escaseza. E ata aquí chegou a edición desta semana de Orixe e Calidade. Vémonos o próximo xoves, como sempre, en Canal Rías Baixas para levar ata as súas casas toda a actualidade do sector vitivinícola. Sexan felices. Pergado F é un funxicida indicado para o control do mildio da vide. Proporciona unha protección robusta e consistente das follas e acios e está especialmente indicado para protexer a floración, dende o comezo da esfarma ata o grao de herbella. Pergado F, un produto Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Aquí tes a eficacia que necesitas. Cepo portacebos, fabricados en plástico resistente a intemperie con chave de seguridade para dificultar o acceso de nenos e animais domésticos. Dentro dos portacebos, os roedores están máis confiados comendo. Nova gama máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Compra o cebo intelixente, elimínaos se ti queres. Distribuído por Soaga. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.